y justo. Finalmente, cuando nosotros, quienes defendemos la filosofía Raw Food, buscamos que la alimentación cumpla estas características, que sea bueno, limpio y justo. ¿Qué quiere decir una alimentación buena? Una alimentación buena va a ser a partir de alimentos frescos, sabrosos, de temporada, que satisfacen nuestros sentidos y pertenecen a nuestra cultura local. ¿Por qué resaltamos todo esto? Porque en estos momentos, cuando hablamos del estilo de vida chatarra, tenemos alimentos no frescos, que tal vez han estado guardados, envasados, conservados meses o años, que tal vez no son sabrosos porque todos sus aromas son artificiales, que no son de temporada porque tranquilamente con atmósfera controlada de nitrógeno, puedes hacer que una manzana se mantenga 6-8 meses tal cual el día que se ha cosechado. Eso se hace con atmósfera de nitrógeno y hay tecnología para eso, ¿no? Entonces, rompemos la temporada. Yo recuerdo que en La Paz los cítricos eran solo de invierno. Ahora, ¿qué día falta naranja? 365 días. Para que eso suceda, tienen que intervenir en algún lado de la cadena. Cuando ya no hay de Yungas, traen de Alto Beni. Cuando no hay de Alto Beni, traen de Yapacaní. O sea, ya empieza a moverse rutas de transporte cada vez más lejanas, por decirte, ¿no? Entonces, ahí el concepto de temporada se rompió, mientras que la mejor fruta, ¿cuál va a ser? La de temporada, ¿no? Y nosotros ya nos olvidamos de que la fruta había sido de temporada. Como es tan fácil ir al supermercado y comprar el día que quieres, lo que tú quieras, porque tienes plata, entonces ahora se responde de esa manera desde el mercado. Nosotros queremos rescatar, esto es de esta temporada, después no va a haber porque la naturaleza es sabia, tiene sus momentos. Por otro lado, nuestros sentidos están desarrollados en base a una cultura local. En cambio, ahora estamos uniformados en el nivel de sal y azúcar que ya nos ha acostumbrado o nos ha adoctrinado el mercado, ¿no? Hemos perdido cuántos sabores, cuántos gustos. Ahí nuestra cultura nos daba cosas, por decir, ¿no es cierto? Viene alguien extranjero y no le gusta el chuño, porque no es de su cultura, no está en su paladar. En cambio está en la nuestra, ¿no? Qué rico la diversidad de chuño, tunte, sus diferentes variedades, que acompañan los platos. Eso es muy propio de nuestra cultura, entonces, que responda a la cultura local. Por otro lado, el segundo concepto es que el alimento sea limpio. Sea limpio quiere decir que sea elaborado con técnicas de producción que no dañan el medio ambiente ni la salud de las personas. ¿Por qué se enfatiza lo de alimento limpio? Porque hay alimento que sí daña el medio ambiente y daña a las personas. Por ejemplo, un alimento transgénico no es un alimento limpio, es un alimento que daña. Un alimento lleno de pesticidas, lleno de químicos que han tenido que fumigar, por ejemplo los tomates, no es un alimento limpio, ¿no? Están dañando el medio ambiente y están dañando la salud de las personas. ¿Cuántos conservantes comemos nosotros que nos hacen daño? Un alimento fresco, sano, que no tiene conservantes, también pues es limpio. En cambio, aquel que tienen que ponerle muchas cosas para que no se pudra, para que dure todo, también te está dañando a ti. Entonces, el concepto limpio es muy importante dentro de nuestro movimiento. Por otro lado, alimento justo, es decir, alimentos con precios accesibles al consumidor y remuneración digna al pequeño productor. Justicia alimentaria o alimentos justos, precio justo, pero a ambos lados. Muchas veces se ha hablado de precio justo, que sea muy caro, que el productor reciba muy bien, pero el consumidor queda al lado. O lo contrario, La Paz recibe alimentos muy baratos que el productor no logra, el productor nos está subvencionando más bien a La Paz, ¿no? Con el alimento barato. Entonces, ojalá hubiera un equilibrio, que el alimento sea justo a ambos lados, para productor y para consumidor, o que el alimento también no sea producto de explotación. Porque ustedes saben, en otros países, las zafras, esos sistemas de mano de obra casi esclavista, que al final te sale bananos, caña, etcétera, pero que atrás hay toda una cadena de explotación del hombre por el hombre. Eso tampoco queremos en nuestro alimento. Entonces se busca también que sea un alimento justo.
Estos son los principios entonces de los movimientos del consumo responsable, buscar un alimento bueno, limpio y justo. Y por eso tenemos que entender el modelo agrícola dominante. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Por un lado, la forma de producir alimentos ahora responde a la tecnología introducida en la Revolución Verde. ¿Por qué? Porque hemos estado en un modelo de vida de esa mirada antropocéntrica que buscaba la mayor productividad mediante el uso de elementos y productos introducidos para alcanzar ese objetivo. Durante toda la década de los 50, 60, 70, 80 hasta ahora hemos vivido lo que se llamó la Revolución Verde de la agricultura, y es donde se han desarrollado semillas mejoradas, semillas híbridas, fertilizantes sintéticos, abonos químicos. Todos los agrónomos de la universidad les enseñan cómo manejar la serie NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, los herbicidas, los insecticidas, la mecanización agrícola. O sea, podíamos maniobrar tanto la agricultura con estos elementos que la volvían altamente productiva y rentable. Pero además, esa forma de producción ligada a mercados urbanos e industriales, porque esa forma produce grandes volúmenes, producto homogéneo y producto a precio bajo. Por eso, para algunos, ¿no?, el ideal de agricultura es ver esas fotos de Estados Unidos donde tienen un campo de un solo cultivo hasta donde se pierde la vista, donde entran una batería de tractores en serie a cosechar o fumigan desde avioneta. O sea, imagínense el nivel de escala al que se ha llegado, ¿no? Uniformando la naturaleza, pero realmente la naturaleza no es uniforme, no es así, sino esta forma de producción que es dominante ha llevado a este desarrollo de tecnología. Entonces, sus características es la gran escala de producción, grandes áreas de tierra, grandes, y monoproducción, un solo tipo de cultivo. Y en Bolivia y en el mundo hay determinadas regiones que pueden desarrollar ese modo de producción, y una de ellas fue el oriente boliviano. O sea, la agroindustria de Bolivia ha seguido estas pautas porque sus características son apropiadas para ellos, ¿no? Terrenos planos, grandes, donde pueden poner un solo cultivo de caña, un solo cultivo de girasol, un solo cultivo de soya, hablamos de miles de hectáreas, ¿no?, de cientos y miles de hectáreas que no nos podemos imaginar, te pierdes ahí al medio, entonces necesitas mucha tecnología. Por lo tanto, necesitas aviones y tractores para desarrollar semejantes campos, y por lo tanto necesitas diésel, y luego piden subvención al diésel. Se dan cuenta, es toda una forma como está armada la agricultura que ha desarrollado de este tipo y que en Bolivia es la agricultura del oriente. Sin embargo, hay regiones que han quedado marginadas de ese modelo dominante. Si la geografía lo hubiera permitido, lo hubieran hecho, pero la geografía no ha permitido que se haga esa forma, por las montañas, los valles, las quebradas, los ríos, la falta de caminos, etcétera. Y entonces de ahí ha surgido lo que llamamos una resistencia productiva. ¿Por qué? Porque altiplano y valle se quedaron marginados de ese modelo dominante. Sin embargo, en esas regiones se mantuvieron prácticas tradicionales orientadas hacia el autoconsumo, hacia el trueque y la reciprocidad, y excedentes para el mercado. Entonces, hay regiones en las que han estado permanentemente produciendo para ellos mismos y de esa forma han mantenido la soberanía en su alimentación. Y esas son las áreas que llamamos de la resistencia productiva. Pero además el mercado también empieza a encontrar diferencias. Si bien las ciudades piden alimento barato y en grandes cantidades, hay intereses en el mercado que van diferenciándose, porque de repente en la década de los 60 surge un sector interesado en la calidad sana del producto, que no sea dañino al medio ambiente, que la producción sea amigable con el entorno, que se produzca en condiciones justas, etcétera. Y de ese modo surge lo que se conoce como los mercados justos y los mercados orgánicos. Bolivia tiene un papel muy interesante de proveer al mercado justo y mercado. Son dos tipos de mercados, uno de características más sociales y el otro de características más ecológicas. Y entonces nosotros proveemos como Bolivia a estos países café, cacao, castaña, quinoa, amaranto, frijol, más o menos, ¿no? Son los productos
de los que desde los productores campesinos se han hecho asociaciones que han sabido desarrollar este camino hacia ese mercado justo, mercado orgánico. Y también se han rescatado otros productos más andinos que se producen con formas tradicionales. Las formas de producción campesina tradicionales son muy interesantes, ¿no? La rotación de cultivos, los terraceados, las ainocas o mantas, que es una serie de rotación en terreno alrededor de los pueblos que rotan durante 7 años, y eso hace que se mantenga en forma sostenible, digamos, una producción tradicional, y todo eso ha sido bien visto por este otro tipo de mercado. Aquí un poquito tal vez les voy a explicar que el mercado justo tiene su certificación, que es el FLO, así se llama, es una certificación única que viene de Europa, uniformada, y me parece que hay otra certificación, el IFAT, son los mercados justos, mientras que el mercado orgánico hay varias certificaciones. En Bolivia hay 3 o 4 certificadoras que dan la certificación de mercado orgánico. Y hay algunos productos o algunos importadores europeos que piden que tenga sello justo y sello orgánico a la vez. Entonces ya es todo un desarrollo que los productores avanzan para dar esta certificación. El otro problema es que esto funciona para exportación porque es muy caro, muy caro. Para mercado local no se ha pensado ni que haya sello justo orgánico porque no tiene sentido encarecer el producto, ¿no? Pero que sí Bolivia sabe desarrollar producción para mercado justo y orgánico, hay amplia experiencia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que estamos encontrando, lo que he expuesto anteriormente, es que en la agricultura hay 2 modelos en agricultura que se están contraponiendo. Por un lado, la agricultura convencional basada en la revolución verde que busca ganancias de mercado frente a la agricultura ecológica, que es estos sistemas tradicionales, orgánicos, que más bien antes que ganar busca equilibrar la naturaleza y después llevarla al mercado. La gran diferencia de estos sistemas es los insumos que ellos utilizan. ¿Por qué? Porque uno de ellos está basado en elementos externos a su sistema productivo. El modelo de agricultura convencional de la Revolución Verde se basa en una serie de insumos externos, o sea, a la tierra tienes que aumentarle fertilizante, a la planta tienes que poner el plaguicida y la semilla se compra, y así todos los insumos, todo lo que metes a la tierra viene de otros sistemas, viene de afuera y es un costo porque todo se compra, mientras que el modelo tradicional de agricultura ecológica es autosuficiente y sostenible porque la semilla sale de la misma tierra o hacen trueque entre semillas de arriba abajo en lugares cercanos o en las ferias tradicionales. Entonces la semilla no viene de otro sistema, viene del propio sistema o sistemas vecinos. Del mismo modo, el abono viene de los animales, ya no necesitas comprar fertilizante, y para equilibrar el tema de, por decirte, plagas, etcétera, tienen formas propias locales para poder combatir eso. Una de ellas es la diversificación de cultivos. Cuando tienes un solo cultivo, es sujeto a plagas. Cuando hay diversidad de cultivos, entre ellos se protegen. Entonces, de por sí la escala es menor y el sistema es autosuficiente y sostenible. Por lo tanto, cuando tú tienes una papa delante, tienes que pensar de cuál sistema viene, porque tiene sus grandes diferencias en el momento de ser producido. Y ahí entonces, explicando un poco la producción ecológica, es un sistema compuesto de múltiples relaciones que están en equilibrio dinámico, solo planta-organismo, planta-entorno, donde en ese sistema también participa la familia, el productor. Y este equilibrio es dinámico, ¿no? Por eso es de permanente movimiento y con capacidad de autorreproducción constante. Todo lo que necesita para reproducirse está ahí, no tiene que comprar. Y por esta razón, esta forma de producir es sostenible, la forma de producción ecológica. Entonces, ahí los factores son la semilla, la fertilidad del suelo, y es la forma de producción ecológica, lo que habíamos dicho, no requiere elementos de afuera, por lo tanto no requiere la adición de los NPK y semillas de otros sistemas. Mientras que el otro modelo convencional es totalmente dependiente de insumos externos
y los insumos externos que se compran se vuelven un costo de producción que debe ser minimizado en función de maximizar utilidades. Y por eso todo el problema de, si se acuerdan, ustedes son muy jóvenes, tal vez del Banco Agrícola y los créditos, o sea, para este sistema el productor tiene que endeudarse porque tiene que comprar todo, vender su cosecha y pagar las deudas que tiene. Entonces, si no hay plata, en esta forma no se puede producir, en la otra no depende de esa manera, ¿no? Ahora, la investigación tecnológica ha sido funcional a este modelo de agricultura convencional y un desarrollo importante ha sido la biotecnología. El resultado de la biotecnología son las semillas transgénicas y los insumos que acompañan para que funcionen las semillas transgénicas. ¿Qué es lo que sucede en Santa Cruz? En Bolivia se ha aprobado, la única aprobación transgénica es la soya RR, Roundup, que es una soya que tiene características de supermaleza. Cuando siembran la soya, van saliendo las malezas, le echan el glifosato, que es un herbicida poderoso, y todas las hierbas mueren, menos la soya, ¿no? Y ese es el paquete tecnológico. No puedes comprar soya transgénica si no compras su herbicida, ¿no? Entonces, la tecnología ha hecho que vaya así todo por paquete, y ahorita el paquete tecnológico que se aplica en las áreas soyeras de Santa Cruz es de la soya Roundup, legalmente aprobado, o sea, está aprobado en Bolivia.